Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo a todos los hermanos y las hermanas que hacen parte de la Iglesia de Integración Cristiana y las demás personas a las que pueda estar llegando este mensaje en esta hora que en el espacio denominado Pan de Vida les voy a compartir. Hoy para hablarles de un tema que afecta a la sociedad y que como nosotros, los que decimos que somos cristianos, que hacemos parte de la familia de la fe, también en algunas ocasiones muy probablemente nos hemos dejado arrastrar por esta circunstancia. El tema quizás lo he tocado en ocasiones anteriores y me voy a referir a el murmurar, la murmuración, la lengua. ¿Qué es murmurar? Las definiciones nos enseñan que es hablar en voz muy baja, manifestando en especial una queja o un disgusto por alguna cosa. Esa es una de ellas. Otra nos dice que es hablar mal de una persona que no está presente. Otra nos dice que es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Y también que murmurar de ella, de esa palabra, encontramos unos sinónimos. Uno de ellos nos dice que es rumorear, cotillear. Me llamó la atención. Cotillear es contar chismes. Criticar, calumniar, desacreditar, difamar, censurar, herir. Qué triste que a veces nosotros nos dejamos arrastrar por ese flagelo. La murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o algo, también como mal, aunque generalmente de forma desfavorable. Triste. Y a la luz de la palabra encontramos muchos textos donde se hace referencia al murmurar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por allá en Números, en los versos 1 y 2 del capítulo 12, encontramos cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés. ¿Por qué? Por la esposa que había tomado, una mujer cusita. Dios, Jehová, los escuchó y no le agradó. También se enojó Jehová con el pueblo de Israel cuando estaban en ese proceso, porque en todo momento se vivían quejando. ¿De qué? De que allá cuando estaban en Egipto tenían que comer y acá en ese proceso después de la salida de la esclavitud anhelaban devolverse a esos tiempos. También encontramos en el libro del evangelista Lucas que los fariseos murmuraban, al igual que los escribas, por lo que hacían los discípulos. Eso está en el verso 30 del capítulo 5, porque comían y bebían con publicanos y pecadores. Recuerden que los fariseos y los escribas creían que ellos eran los que tenían siempre la razón y eran los considerados como ellos, como los escogidos. También murmuraban los fariseos de Jesús porque comía y bebía con pecadores. Pero a la luz de esta palabra, lo que yo quiero resaltar es cómo debemos nosotros, que decimos que somos cristianos, que hacemos parte de la familia de la fe, cómo debemos proceder. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué nos dice el Salmo 15 en el verso 2 y en el verso 3? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, eso le agrada a Dios. El verso 3, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Y hay una parte más importante en la parte final de este verso. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Si le vienen a murmurar, si le vienen a hablar mal de alguien, no lo permita. No admita reproche en contra de nadie. El libro de Santiago, en el verso 11 del capítulo 4, el cuarto capítulo, es apóstol Santiago, esa palabra tan hermosa que él nos regala. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano
y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. A veces nosotros señalamos, estamos juzgando con o sin razón. No estamos llamados a eso. No murmuremos, no juzguemos, no señalemos. Debemos aprender a poner en práctica lo que nos dice la Escritura. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Miremos versos 1 y 2 del capítulo 15 del libro de los Proverbios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El verso 2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Debemos procurar en lo posible tratar de ser sabios, de ser prudentes. No es fácil, no es fácil. A veces nos dejamos llevar por circunstancias, pero a eso tenemos que apuntarle. El mismo libro de Proverbios, en el verso 4 del capítulo 15, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. A Dios no le agrada, el espíritu se contrista cuando nosotros murmuramos, cuando hablamos mal de alguien. Y usted no me puede decir que quizás usted nunca ha murmurado, que usted es casi santo, falso de toda falsedad, porque la palabra dice que todos somos pecadores. Cuando hablamos demasiado, ahí también podemos equivocarnos. Eso nos lo reitera la palabra en el verso 19 del capítulo 10 del libro de Proverbios. ¿Qué dice esta porción? Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esa es la invitación a que seamos prudentes. ¿Y qué nos dice la palabra en el libro de Santiago, ese apóstol, en el capítulo primero, en el verso 26? Oído, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión de tal es vana. A veces nos creemos religiosos, nos creemos más espirituales que los demás. Error, error, error. Para terminar, me voy a remitir a la primera carta que el apóstol Pedro escribió. Y en el capítulo 4 los versos son los del 7 al 11. ¿Cómo debemos proceder los cristianos? El verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, el verso 8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No es fácil, no debemos murmurar, debemos ser prudentes, debemos ser sabios, debemos apuntarle a eso. Es a lo que nos invita la palabra. Refrene su lengua del mal. Recuerden que siempre esta palabra me habla a mí en primera persona. Estimados hermanos, estimadas hermanas, que tengan un excelente resto de día, semana. Que esa misericordia y gracia de Dios esté presente en su vida, en la de su familia, al igual que en la mía.
Que Él nos continúe guardando y protegiendo, que nos libre de todo mal. Bendiciones mil.